¿Alguna vez te ha pasado que por mucho tiempo y mucha experiencia que tengas en un tema no sientes que has llegado al nivel de ser un profesional? Pues yo llevo alrededor de 14, 15, 16 años, ya perdí la cuenta, dedicándome al mundo del bordado, tanto como operario como diseñador. Cuando una persona me pide un consejo, alguna sugerencia, algún tip, a veces no sé qué responder. Desde que abrí este canal, he tratado de subir videos explicando lo mejor posible para que las personas sin conocimientos previos puedan aprender y me ha resultado una tarea bastante difícil. En primer lugar, no he llegado a una forma en que pueda hacer los videos y que me sienta satisfecho con el resultado. Pero también el programa que por lo general se utiliza para crear diseños bordados, Wacom Embroidery Studio, un programa con tantas herramientas y tantos recursos que resulta abrumador y definitivamente no es algo que sea totalmente recomendable para los principiantes, dado a la tarea de buscar un programa que pudiera suplir todas las necesidades que tiene un principiante, que es que sea fácil, intuitivo y sea muy visual. En el transcurso del tiempo se nos han introducido ciertas herramientas y ciertos estándares que hemos normalizado. Son este tipo de cosas como el botón de encendido, el cual se ha normalizado y se ha vuelto un estándar. En orden de poder aprender fácilmente, tendríamos que tener acceso a un programa que nos facilitara ese tipo de imágenes, iconos, herramientas que al verlas podríamos deducir de qué se trata. Y Wacom no es el caso. Pero en el momento que estoy grabando este video es porque descubrí con qué herramienta podría enseñarte más fácilmente. Esa herramienta es Hatch. Siempre que utilizamos algo por primera vez es normal que nos sintamos algo perdidos. Y la verdad es que fue así en los primeros minutos que estuve tratando de entender cómo funcionaba el programa. Algo que sí me di cuenta al principio es que el lenguaje que utilizaba era bastante sencillo y que las opciones eran bastante gráficas. Podía ver cómo las puntadas y las texturas se veían antes de utilizarlas en un objeto. Y esto es algo que me hacía bastante fácil elegir qué tipo de puntada o textura quería utilizar y cuándo utilizarla. También verifiqué si el programa me permitía utilizar diseños que había hecho con anterioridad en otros programas y no tuve ningún inconveniente. Así que decidí hacer varios diseños de distintos clientes y probarlo día tras día tras día. Hasta que al final decidí probarlo con un diseño algo complicado, por así decirlo. Después de haber probado este programa Hatch por tantos días y haberlo utilizado en distintos tipos de diseño, ¿volvería a utilizar Hatch? Bueno, antes de responder esto, déjame decirte que creo de verdad que Hatch es uno de los mejores programas que hay para principiantes. Sobre todo porque creo que para aprender otros tipos de programas como Wacom te tomaría tal vez más de un año. Hatch se puede aprender en unos cuantos meses. Yo creo que entre 1 y 3 meses una persona promedio podría aprender y podría utilizar Hatch. ¿Y esto por qué? Porque es un programa bastante sencillo, porque te obliga a repetir los mismos pasos y una y otra vez. O sea que terminarías aprendiendo, así sea memorizando estos pasos, cosa que en Wacom no ocurre. En Wacom te toca a base de prueba o error. Ahora, si es muy bueno para personas que son principiantes, yo no utilizaría Hatch día a día, porque por la misma razón que es bueno para principiantes, no es muy bueno para personas que se dedican a esto de manera profesional, que me toca hacer alrededor entre 10 en temporadas altas, 15, 20 diseños al día. Todos estos procesos repetitivos que toca hacer en el Hatch no serían beneficiosos para mí porque me quitarían tiempo. Entonces para mí está mucho mejor pensado para profesionales el Wacom. Pero repito, para aprendizaje, para personas que están en los primeros pasos, Hatch es una buena opción. Incluso luego de aprender Hatch, les será mucho más fácil de aprender Wacom Embroidery Studio. Entonces espero que te haya servido esta información para algo y la pregunta sería, ¿de qué va a tratar el próximo video?